Ya vimos el otro día la clasificación de instrumentos de la orquesta. ¿Os acordáis que estuvimos viendo los instrumentos de cuerda, que podían ser de cuerda frotada, cuerda pulsada, percutida, los instrumentos de viento, viento madera y viento metal, y también los instrumentos de percusión, ¿vale? Con altura determinada o afinación determinada e indeterminada. Bueno, y vamos a pasar a la siguiente clasificación de la que ya os hablé, que es la clasificación de instrumentos según el elemento vibratorio, ¿vale? Ya que la otra clasificación, según la orquesta, era una clasificación más tradicional, basada sobre todo, como su nombre indica, en los instrumentos de la orquesta. Hay otros muchos instrumentos, sobre todo de otras culturas, que se quedaban fuera de esta clasificación, ¿vale? O instrumentos no solo de otras culturas, sino que ya tienen mucho que ver con las nuevas tecnologías. Entonces, en un momento dado, se impuso un nuevo método de clasificación que, por así decirlo, es mucho más universal, ¿vale? Y que intenta abarcar todos los ámbitos del timbre de un instrumento, fijando como criterio básico el elemento que produce la vibración. Así que para esta clasificación lo que tengo que tener claro es qué elemento produce la vibración y en base a ese elemento se organizará en 5 grandes familias. La primera de ellas, la de los idiófonos que veis aquí, ¿vale? Los idiófonos producen el sonido por la vibración del propio cuerpo del instrumento. Es decir, que cuando un determinado objeto suena, ese objeto ya está produciendo vibración, como podría ser una palmada, ¿no? No hace falta que sea una cuerda o una columna de aire, ¿vale? La que produzca la vibración. Ya simplemente, pues las claves es un idiófono o unas maracas o unos cascabeles, seguiría siendo idiófonos, ¿vale? Esta primera familia, como os digo, los idiófonos, que produce la vibración en el propio cuerpo del instrumento. Sería su definición. Y hay distintos tipos, como veis aquí. Tendríamos idiófonos de golpe, que serían aquellos instrumentos que el sonido se produce al golpear con las manos, con palillos, con baquetas, etcétera, ¿vale? Y podemos distinguir dos tipos dentro de los de golpe, de los idiófonos de golpe, que pueden ser de afinación indeterminada y de afinación determinada. Esto va un poco en relación con la clasificación de los instrumentos de percusión de la orquesta, ¿vale? Que había de afinación determinada y de afinación indeterminada. De afinación determinada, pues para que os hagáis una idea, sobre todo instrumentos de láminas, como sería las campanas tubulares, el vibráfono o este que vais a ver ahora, ¿vale? De afinación indeterminada, pues tendríamos otros instrumentos, gran variedad, sobre todo que pueden ser de madera o de metal, como sería el gong, la caja china, el cajón flamenco o el triángulo. ¿Vale? Bueno, dentro de los idiófonos también encontraríamos los llamados idiófonos de entrechoque, que van a producir el sonido al chocar entre sí las dos partes del instrumento. Esto, por así decirlo, son dos instrumentos iguales, o sea, dos objetos iguales que al chocar uno contra el otro producen esa vibración. Como por ejemplo, pues fijaos, los platillos son iguales y al chocar uno contra el otro, al entrechocar, producen la vibración. Las castañuelas, las claves, etcétera. Luego encontraríamos los de sacudimiento. Como su propio nombre indica otra vez, se produce el sonido al sacudir o al agitar el cuerpo del instrumento. Pensad, unas maracas, los cascabeles, etc. Vale, luego tendríamos los de raspadura, que los veis aquí, ¿vale? Que serían aquellos que tienen una superficie que puede ser un poco más rugosa o ondulada o dentada, por así decirlo, y que al raspar con algún objeto pues produce la vibración. Pues tenéis, por ejemplo, la carraca, el güiro o el washboard, que veréis también. También tendríamos, dentro de los idiófonos, estarían también los de frotación,
que serían estos de aquí. ¿Vale? Los de frotación producen la vibración al frotarlo con los dedos, con un objeto o mediante un mecanismo. Aquí destacamos, por ejemplo, los vasos musicales o la armónica de cristal. O también la sierra musical, ¿vale? Y me faltaría uno, el último grupo dentro de los idiófonos, que sería los de punteado, ¿vale? Que son pequeñas placas elásticas, pero fijas en un extremo, que suenan al puntearse con los dedos, como puede ser el birimbao o la sanza. Vale, una vez visto los idiófonos, me pasaría a este otro grupo, que sería el de los membranófonos, ¿vale? Los membranófonos, pues son aquellos instrumentos en los que el sonido se produce por la vibración de una membrana tensa. A lo mejor, para que os hagáis una idea, ¿qué es una membrana tensa? Pues visualizad un tambor, esa piel o ese plástico tenso que hay en una circunferencia, y esa es la membrana tensa. Y esos son los que producen la vibración. Se clasifican de tres formas, ¿vale? Pero siempre teniendo en cuenta la forma de hacer vibrar esa membrana. Pueden ser de golpe, pues bueno, lo mismo, de afinación determinada e indeterminada. Lo mismo que en la orquesta. De afinación determinada, pues encontraríamos membranófonos como pueden ser los timbales. O de afinación indeterminada, como puede ser un djembe, el bombo, etc. Dentro de los membranófonos también encontraríamos de frotación. Y esto seguro que le conocéis todos, pero ahora mismo nos viene a la cabeza. Un membranófono de frotación es aquel que al frotar hace que esa membrana tensa, ese parche tenso, suene. Y uno muy típico que se utiliza mucho es la zambomba en Navidades, ¿vale? Sería ese sonido tan típico, ese palo que al rozar el parche produce la vibración. Y bueno, y luego ya tendríamos el de soplo, que este tampoco os vais a hacer la idea, pero en cuanto lo diga lo vais a conocer. Es como esta especie de tubito por el que se sopla, que es muy típico de carnaval, que tiene un plastiquito en la parte de arriba y que al producir la vibración, pues vibra, que sería el kazoo o también se llama mirlitón, ¿vale? Y lo que me quedaría ya sería para el próximo día, el siguiente tutorial, que serían los cordófonos y aerófonos y electrófonos. Pero de momento nos quedamos con los idiófonos y con los membranófonos. Esa sería la clasificación. Los cordófonos, como su propio nombre indica, son los instrumentos que producen el sonido gracias a la vibración de una o más cuerdas tensadas entre dos puntos. Y lo vamos a clasificar exactamente igual que se clasificaban en la clasificación de la orquesta, ¿vale? Los encontraremos de frotación. En esta subfamilia, las cuerdas del instrumento vibran gracias a que son frotadas de forma transversal con un arco. Hay veces que también se utilizan otros mecanismos, como circunferencias de madera accionadas por una manivela, que al girar producen esa vibración. Yo os he elegido un instrumento para que veáis, que es el níquel arpa, ¿vale? Que es un instrumento sueco en el que es un híbrido entre un violín y una zanfona, ¿vale? Veis cómo las teclas que va tocando con los dedos se van accionando y la vibración la produce el arco con la mano derecha. Otra subfamilia de los cordófonos serían los de punteado, ¿vale? En los que las cuerdas vibran al ser punteadas o pulsadas con los dedos o con una púa, ¿vale? La más conocida es la guitarra, pero yo he decidido que escuchéis otro que sería el laúd árabe, ¿vale?
Y luego ya por último veríamos los cordófonos de percusión en los que las cuerdas vibran al ser golpeadas por martillos o baquetas. El instrumento de esta familia más conocido sería el piano, pero os he elegido otro que es el cimbalión, que en este caso se puede ver muy claramente cómo se golpean esas cuerdas como con una especie de baquetas. Bueno, una vez que hayamos visto los cordófonos, me pasaría a los aerófonos, que son aquellos instrumentos en los que el sonido se produce por la vibración de una columna de aire. Por lo general son de afinación determinada, ¿vale? Y según cómo se insufle, cómo entre el aire en el instrumento, vamos a encontrar de distintos tipos. Sobre todo de soplo directo y de soplo indirecto. Dentro del soplo directo, que son aquellos instrumentos en los que el aire se produce gracias al soplo del instrumentista, ¿vale? Que lo sopla él directamente, vamos a encontrar varios tipos. Vamos a encontrar los de boquilla, que serían todos los instrumentos de la orquesta, como la trompeta, la tuba, etcétera, que tienen esa especie de boquilla, ¿vale? La que se van a colocar los labios y al vibrar estos va a amplificar el sonido. Os he elegido, para que veáis un ejemplo, la corneta. Luego encontraríamos dentro del soplo directo también los instrumentos de lengüeta, que pueden ser de tres tipos, ¿vale? Los instrumentos de lengüeta son aquellos en los que la vibración se produce por medio de lengüetas finas o láminas de caña, ¿vale? Y que al pasar el aire por ellas vibran y producen la vibración. Vamos a encontrar lengüetas simples, pues en los que una única lámina de madera produce la vibración. Yo os he elegido un safón para que veáis. Shape, but it uses a saxophone reed, and actually the mouthpiece is quite a bit thicker than you'd get. Luego tendríamos de lengüeta doble. En estos instrumentos la vibración la producen dos finas cañas que al vibrar, al pasar el aire por ellas, vibran. Y dentro de la lengüeta doble pues encontraríamos la dulzaina. Y por último, una parte chiquitita realizada de caña, que se llama por ese motivo la caña. Así que caña, tudé y lo que viene a amplificar el sonido, que es la dulzaina. Luego tendríamos de lengüeta libre, que va a producir la vibración no, de una forma más indirecta, ¿vale? El instrumentista va a soplar dentro de un mecanismo que va a distribuir el aire por el instrumento. Y en este caso encontraríamos la gaita. Luego, nos tendríamos que ver también dentro del soplo indirecto los instrumentos que son de filo o bisel, ¿vale? Los que el aire es insuflado por el instrumentista y rompe contra un filo o un bisel que produce la vibración. Y bueno, aquí os he elegido pues una flauta, el whistle que tocamos en el colegio. Por último, encontraríamos los aerófonos de soplo indirecto, que son aquellos instrumentos en los que el aire entra al mismo por medio de un mecanismo, ¿vale? No se insufla, el intérprete no tiene que insuflar el aire directamente, sino que mediante un fuelle o algún otro mecanismo entra al aire y produce la vibración. Pues podría ser un acordeón, aunque yo he elegido también otro tipo de gaita, que es la Northumbrian Small Pipe. The Bonnie Pit Ladder.
Y luego ya nos quedaría por ver los electrófonos, que serían aquellos instrumentos que se sirven de la electricidad para producir el sonido. Tenemos que distinguir entre dos familias. Los electromecánicos, que son aquellos instrumentos convencionales, como puede ser una guitarra, en los que se le suele incorporar un mecanismo, un micrófono o una pastilla electromagnética que suele amplificar el sonido. Y bueno, os he elegido una guitarra eléctrica como ejemplo. Y por último, tendríamos los electrónicos, ¿vale? Que producen el sonido mediante osciladores que generan corrientes eléctricas o en los que, por así decirlo, durante todo el proceso interviene la electricidad para producir ese sonido. Yo os he elegido uno muy conocido que es el iPad, que con un programilla, con una aplicación, se puede tocar y se puede componer con muchísimos instrumentos a la vez. Now let's add drums.